Hola. No quise sonar impertinente, pero la manera en que eso sucedió me molestó. Era mi lugar de trabajo, en San Luis Potosí, y no veía por qué me tenía que restringir la entrada a una habitación como si fuera propiedad privada de alguien especial. Además, siempre pensé que los huéspedes pagaban por el servicio, no por tener zonas misteriosas sin explicación. Pero no dije nada. Solo sentí un nudo en el estómago, como cuando uno presiente algo que no sabe nombrar. Esa misma tarde, cuando terminé mi turno, pasé cerca de la escalera que conducía al segundo piso y vi la puerta del 208 ligeramente entreabierta. No sabía si era casualidad o si la gobernanta la había dejado así, pero lo que realmente me llamó la atención fue ver un pedazo de tela oscura atorado en el borde, como si alguien hubiera salido a prisa y se lo hubiera desgarrado sin darse cuenta. Pensé en tocar, pero las piernas no me respondieron. Cuando ya iba camino a casa, sentí la urgencia de voltear a ver la fachada del hotel. Todas las ventanas estaban cerradas, menos la del cuarto 208. No había luz encendida, pero juraría que distinguí una sombra delgada, demasiado alta, parada detrás de la cortina. No se movía, no se ocultaba, solo permanecía ahí, como si no necesitara respirar. Apreté el paso y casi corrí hasta el autobús. Esa noche soñé con la puerta del 208. La veía abrirse lentamente mientras escuchaba un sonido como garras arrastrándose por concreto. En el sueño, yo intentaba despertar, pero algo me sujetaba los brazos y me obligaba a acercarme a la habitación. Antes de cruzar el umbral, desperté empapada de sudor, con la garganta ardiendo como si hubiera gritado toda la noche. Llegué temprano al trabajo al día siguiente, con la intención de ignorar todo lo que me había perturbado. Pero cuando entré a la lavandería, vi algo nuevo. Una sábana doblada perfectamente, pero marcada con una serie de líneas oscuras, como trazos hechos con uñas sucias o carbón húmedo. Nadie más había llegado y yo no la había dejado ahí la tarde anterior. No tenía el olor típico de las habitaciones. Tampoco olía a humedad ni a perfume. Era un olor diferente, como al respirar sobre metal caliente. Intenté convencerme de que tal vez era una prenda olvidada y que alguien la había colocado temporalmente ahí, pero cuando toqué la tela, estaba helada, como si hubiera estado guardada en un congelador. Miré hacia la puerta esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Tomé la sábana con una pinza, la metí en una bolsa negra y le dije a mí misma que la reportaría cuando tuviera oportunidad. A media mañana, la gobernanta entró furiosa buscando unas fundas de almohada y me preguntó si había visto una sábana especial, supuestamente asignada al inventario del 208. Dijo que la necesitaba antes de esta noche. Yo sabía que se refería a la que había encontrado, pero no pude decirle dónde estaba. Fue como si la voz se me hubiera quedado atorada en el cuello. Solo negué con la cabeza y ella salió sin agradecer. En la hora de la comida, hablé con Carmen, una compañera mayor que llevaba casi 15 años en el hotel. Cuando mencioné el número 208, me miró como si hubiera pronunciado algo prohibido. Se santiguó y murmuró que ese cuarto no era normal desde antes de la remodelación. Le pedí que fuera clara, pero solo consiguió decirme que había cosas que no se lavan con jabón ni con agua bendita. Esa frase me dejó intranquila todo el día. No pude concentrarme y cada cierto tiempo miraba hacia el pasillo que conducía a las escaleras. Sentía que algo estaba esperando que yo subiera, que me acercara, que me atreviera a ver lo que otros no querían enfrentar. El trabajo se me fue haciendo más pesado, como si cada prenda acumulara un peso invisible que mis brazos ya no podían sostener. Cuando el turno casi terminaba y el resto se preparaba para irse, escuché pasos arriba. No eran pasos normales, eran lentos, arrastrados, como alguien caminando descalzo sobre alfombra empapada.
Eran sonidos que parecían venir directo del 208. No sé por qué sentí la necesidad de subir, pero algo dentro de mí estaba tirando de mis nervios como si fueran hilos tensos que no podía cortar. Subí los primeros escalones sintiendo el aire volverse más pesado, casi espeso, como si cada paso me alejara del hotel y me acercara a otro lugar completamente distinto. Las luces del pasillo del segundo piso parpadeaban con un zumbido bajo, intermitente, como si estuvieran fallando por alguna sobrecarga. Nadie más estaba allí y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración chocando contra mis oídos. Me detuve frente a la puerta del 208 sin tocarla todavía. No sabía si debía golpear, girar la manija o simplemente devolverme como una persona cuerda hubiera hecho. Pero entonces escuché un ruido suave, casi musical, como algo metálico, golpeando el suelo con ritmo irregular. Un sonido parecido a una cadena, o quizá a una uña larga arrastrándose sobre madera. Mi piel se erizó. Tragué saliva y, por alguna razón que no puedo explicar, acerqué mi oído a la puerta. Lo que escuché me paralizó. Era una respiración, pero no humana, profunda, húmeda, acompañada de un leve chasquido, como si algo respirara a través de dientes demasiado grandes para una boca normal. Me alejé de golpe y mis piernas casi fallan. Cuando retrocedí, la gobernanta apareció al final del pasillo, observándome con una expresión entre molestia y alarma. Caminó hacia mí sin apartar la vista y me dijo con voz baja, casi en un susurro desesperado: «No escuches. Lo que sea que oigas aquí, no lo escuches». La frase fue tan absurda y al mismo tiempo tan sincera que no pude responder. Ella tomó la manija, aseguró la puerta con llave y se marchó como si temiera que algo se escapara. Después de ese momento, ya no quise volver a subir. Bajé corriendo a la lavandería con la sensación de que algo invisible me estaba siguiendo con pasos lentos, pero seguros. El resto de la jornada lo pasé intentando calmar mis manos, que no dejaban de temblar. No podía quitarme de la mente ese sonido metálico, como si se hubiera incrustado dentro de mi oído. Al llegar la noche, me quedé pensando en la sábana que había escondido. Me arrepentí de no haberla entregado, pero había algo dentro de mí que temía las consecuencias. ¿Y si no debía haberla tocado? ¿Y si la marca no era un accidente, sino una advertencia? Intenté dormir temprano, pero mi cuarto parecía demasiado oscuro y silencioso, como si el hotel aún respirara detrás de mis paredes. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó el sonido de un golpe sordo, como si algo hubiera caído en mi sala. Me levanté sin encender la luz y encontré mi ventana empañada desde afuera, como si alguien hubiera respirado directamente contra el vidrio. En medio del vaho, había 3 marcas verticales, finas, perfectamente paralelas, hechas con algo más duro que una uña humana. No pude volver a dormir. Esperé sentada en el borde de la cama, abrazándome el cuerpo como si así pudiera evitar que algo más se acercara. El amanecer llegó tarde, o al menos así lo sentí, y cuando el sol finalmente se asomó por la cortina, supe que debía regresar al hotel, aunque mi mente me suplicara renunciar. Llegué más temprano que nunca. No quería enfrentar el segundo piso, pero tampoco podía dejar de pensar en la sábana dentro de la bolsa negra. Esa mañana, al entrar a la lavandería, noté algo que me heló la sangre. La bolsa ya no estaba allí. Alguien la había tomado, o algo. Me quedé de pie sin poder moverme, observando el espacio exacto donde había dejado la bolsa. En el suelo no había polvo desplazado, marcas de arrastre ni señales de que alguien la hubiera manipulado. Era como si nunca hubiera existido. Sentí un mareo súbito y tuve que apoyarme en una mesa, respirando hondo para no perder el control frente a las cámaras internas que siempre grababan todo. Decidí no decirle a nadie. Si lo hacía,
terminaría como esas personas que dicen haber visto fantasmas y acaban siendo motivo de burlas o comentarios por detrás. Además, mis compañeras tenían la costumbre de exagerar cualquier detalle. No quería que la historia del 208 se convirtiera en un rumor más que se distorsionara hasta volverse ridículo. Sin embargo, dentro de mí, sabía que lo que estaba ocurriendo era real. A media mañana, mientras acomodaba toallas limpias en los estantes, recibí por radio una instrucción directa que me dejó helada. Necesitamos una sábana adicional para el 208. El huésped ya llegó. Era la voz de la recepción, completamente normal, como si nada extraño rodeara ese número. Sentí la garganta reseca. No entendí cómo era posible que hubiera un huésped ahí, si la gobernanta insistía tanto en mantener la puerta cerrada. Pregunté, tratando de sonar profesional, quién había autorizado la ocupación. La respuesta llegó sin demora. Reservación confirmada desde hace 2 semanas. Nombre no proporcionado. Cliente confidencial. No pude formular otra pregunta. Mis manos comenzaron a sudar y sentí que algo dentro de mí caía como un peso muerto. Era imposible que la habitación estuviera habilitada. La llave la tenía la gobernanta, y nadie había mencionado ningún proceso de limpieza previa. Minutos después, mientras aún intentaba decidir si debía subir o no, escuché el sonido del ascensor deteniéndose en el 2º piso. Luego, pasos. Pero esos pasos no eran torpes como los de un turista con maletas. Eran lentos, medidos, arrítmicos, casi como si el cuerpo que los producía tuviera articulaciones que no encajaban del todo. Cada pisada era más prolongada que la anterior, como si arrastrara algo. Carmen entró a la lavandería justo entonces, blanca como la pared. Me miró con los ojos llenos de un pánico que nunca antes había visto en un adulto, y murmuró sin aliento: «No mires quién entró, ni lo intentes. Ese cuarto no es para personas». Intenté preguntarle qué significaba eso, pero ella negó con la cabeza, apretó su rosario y salió tan rápido que sus pasos resonaron como golpes secos en los azulejos del corredor. El resto de la mañana pasó con una sensación tan densa que cualquier sonido, incluso un objeto cayendo, hacía que yo diera un salto nervioso. Nadie hablaba. Todas parecían esperar algo, aunque ninguna lo dijera. En un momento, escuché una puerta cerrarse arriba, pero no fue un portazo. Fue un cierre lento, deliberado, casi ceremonioso, como si el aire hubiera sido aspirado hacia adentro. A la hora de salida, algunas compañeras se fueron más temprano alegando dolor de cabeza o mareos. Yo no quise pedir licencia porque sentía que, si me iba, algo peor ocurriría sin que yo estuviera para presenciarlo. No sé por qué pensé eso. Parecía absurdo, pero había una conexión invisible entre la sábana, las marcas y mi presencia allí. Una parte de mí ya no se sentía solo como empleada, se sentía involucrada. Cuando el reloj marcó las 6, el hotel quedó más silencioso que de costumbre. Los huéspedes parecían permanecer encerrados en sus habitaciones, como si intuísen que algo no debía ser visto ni escuchado en los pasillos. Y cuando yo salí por la puerta trasera para tomar el autobús, escuché una voz suave, que parecía emerger detrás de mí, susurrando con claridad absoluta mi nombre completo. No volteé. No podía. Tengo 23 años y trabajo en el turno de madrugada en una tiendita sencilla, de esas que están abiertas las 24 horas por los viajeros y la gente que sale tarde de los bares. Siempre fui tranquila con eso, porque me gusta el silencio y el movimiento extraño que ocurre cuando casi nadie está despierto. Mucha gente entra solo para comprar cigarrillos, pan
o una bebida energética, y a veces surgen conversaciones un poco raras, pero nada que realmente me asustara. Vivo en San Luis Potosí, así que estoy acostumbrada a noches frías y ventosas, aún más cuando el clima cambia de repente. Mis amigos piensan que soy valiente, pero yo nunca me consideré así, simplemente creo que el trabajo es tranquilo. El gerente aparece solo a las 7 de la mañana, así que paso casi todo el tiempo sola. Hay cámaras, un radio interno y, sinceramente, siempre me sentí segura allí dentro. Incluso cuando escuchaba gritos de borrachos afuera, solo cerraba la puerta y esperaba a que pasaran. Nunca pensé que presenciaría algo que hasta hoy no puedo entender. Pero todo comenzó en una madrugada lluviosa de lunes. El turno estaba muy tranquilo, casi nadie aparecía y yo estaba recargada en el mostrador mirando mi celular sin prisa. La lluvia afuera golpeaba fuerte la puerta de vidrio, haciendo un sonido constante, casi hipnótico. Aún recuerdo el olor de un pan dulce que yo misma había puesto a calentar, solo para no quedarme dormida. Cuando la puerta se abrió, el viento frío entró primero, helándome el cuello de inmediato. Luego entró un hombre completamente empapado, como si hubiera estado horas bajo la lluvia. Llevaba una chaqueta oscura, algo vieja, y el agua le caía del cabello hasta el suelo. No parecía borracho ni perdido, solo cansado y un poco sin aire. No me miró demasiado, solo caminó despacio hasta el mostrador. Con una voz baja y grave, pidió un café bien caliente. No me extrañó, porque mucha gente busca café a esas horas, especialmente en días fríos. Mientras preparaba el café, sentí que él me observaba en silencio, lo cual me puso algo incómoda. No era una mirada agresiva, pero sí intensa, como si estuviera tratando de recordar quién era yo. Le pregunté si necesitaba una toalla o una bolsa de plástico para proteger algo, pero solo negó con la cabeza. Cuando coloqué el café en el mostrador, tomó la taza con ambas manos, como si intentara calentar todo su cuerpo. Bebió un sorbo rápido, y el vapor subió con tanta fuerza que vi sus pestañas mojadas temblar con el calor. Esperé a que pagara, como siempre, pero se dio vuelta y empezó a caminar hacia el baño. Me pareció raro, porque normalmente la gente paga antes, pero no le dije nada en ese momento. A veces las personas creen que la vida se detiene solo porque necesitan ir al baño. Así que lo dejé pasar, pensando que volvería en unos segundos a pagar. Pero no regresó. Esperé primero con paciencia, arreglando algunas cosas detrás del mostrador, porque no quería ser imprudente. Pero después de unos 2 minutos, miré la cámara interna que apunta al pasillo del baño. No había nadie parado allí, pero la puerta estaba cerrada, lo que indicaba que él estaba adentro. Intenté distraerme limpiando un estante, pero la demora comenzó a inquietarme. Pensé, tiene que pagar e irse. No hay motivo para desaparecer aquí dentro. Tomé el radio interno, porque así nos enseñaron si ocurría algo fuera de lo normal. Llamé al gerente, medio riéndome, pensando que sería solo otra historia de clientes lentos. Pero él respondió con una voz cansada, como si yo estuviera hablando de algo que ya había escuchado demasiadas veces. Dijo exactamente, ¿otra vez eso? El baño está clausurado desde hace semanas. En ese momento pensé que había escuchado mal. Presioné el botón de nuevo para confirmar y dije que había un cliente allí adentro justo ahora. El gerente suspiró fuerte y respondió, Renata, ¿otra vez con esas historias? No tenemos llave de ese baño desde la reparación. Nadie entra ahí. Mi primera reacción fue de irritación, como si me tratara de tonta o mentirosa. Respondí diciendo que yo misma había visto al hombre entrar, con la ropa empapada y sosteniendo el café. Pero no le dio importancia, solo dijo que me concentrara en atender y dejara de inventar cosas para pasar el tiempo. Mi corazón empezó a acelerar, pero intenté mantener la calma, porque estaba segura de lo que había visto. Odiaba que me trataran como si estuviera somnolienta o distraída. Aún así, decidí ir hasta el baño para demostrar que tenía razón.
Respiré hondo y comencé a caminar por el pasillo oscuro. Y fue entonces cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Yo me agaché para recogerlos, pero en cuanto toqué el primero con las yemas de los dedos, escuché un golpecito en la mesa detrás de mí, como si alguien diera un pequeño toque con los nudillos. Me quedé congelada, todavía mirando el suelo, con el lápiz a medio camino entre mi mano y la carpeta. No supe qué hacer. No sabía si era mejor voltear de inmediato o fingir que no escuché nada y seguir como si todo fuera normal. Respiré hondo y reuní el valor para levantarme. Al girar, vi que el escritorio seguía como lo dejé, completamente vacío, sin nada encima. Por más que me repetía que era cansancio, mis manos sudaban. Pensé en salir un momento al pasillo para respirar aire fresco, pero no quería parecer tonta o asustada por nada. Además, la limpieza tenía que ser rápida. Terminé de organizar la sala y antes de apagar la luz, me acerqué a la ventana para ver si había alguien en el patio. Desde ahí, se podía ver el fondo del edificio, donde había unas mesas de concreto y un muro con cámaras de seguridad. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una sombra alta junto a la puerta de emergencia, como si alguien estuviera de pie, sin moverse. No veía rostro, solo la silueta oscura, mirando hacia la ventana donde yo estaba. Cerré la cortina de inmediato sin pensar. Apagué la luz y salí, pero antes de cerrar la puerta, escuché detrás de mí el sonido del plumón rodando otra vez sobre el suelo. No volteé, cerré con fuerza, pasé a la siguiente sala y me obligué a no pensar. Intenté poner música en mi celular, pero la señal estaba pésima en ese pasillo y no cargaba nada. Solo me quedaba el silencio y el sonido de mis pasos agitándose más rápido de lo que quería admitir. Finalicé el resto sin problemas hasta llegar a la sala 4, la última, la más alejada y la que casi nunca era utilizada. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el olor a humedad y algo como papel viejo. La sala era como las demás. Mesas, sillas, pizarra, ventilación y un foco blanco con luz un poco más tenue que los otros. No había razón para que me diera mala espina, pero desde el umbral sentí que el aire ahí era más frío, como si el aire acondicionado estuviera encendido, pero sabía que todo había sido apagado desde antes de mi turno. Entré sin querer demostrar miedo y comencé a recoger papeles, borrar la pizarra y vaciar el bote de basura. Cada segundo dentro se hacía más silencioso, como si los ruidos del pasillo no pudieran atravesar esas paredes. A la mitad de la limpieza, escuché el sonido de pasos en el pasillo, claramente de alguien caminando con calma. Me tranquilizó pensar que quizás algún guardia estaba haciendo ronda y que no estaba completamente sola. Salí para saludar, pero cuando asomé la cabeza, el pasillo estaba vacío de punta a punta, no solo sin personas, sino sin eco alguno, como si lo que escuché no perteneciera a ese lugar. Volví a entrar fingiendo que no me afectaba, pero mi corazón estaba acelerado y mis dedos se volvían torpes. Fue entonces cuando noté algo escrito en la pizarra, algo que no estaba ahí cuando comencé. Una frase corta, escrita con letras pequeñas y temblorosas, como si la mano que la escribió hubiera estado nerviosa. Sigue escuchando. Dejé caer el borrador. Retrocedí automáticamente y sentí que mis piernas querían salir corriendo, pero no podía moverme. Quise convencerme de que tal vez yo no había limpiado bien o que ya estaba escrito cuando llegué, pero sabía que lo habría visto. De pronto, escuché 3 golpecitos detrás de la puerta, suaves, pero con intención, como si alguien buscara mi atención de manera insistente y paciente. Me cubrí la boca con la mano para no soltar un sonido. No quería contestar y tampoco quería acercarme, pero sentí que, si no hacía algo, la situación se volvería peor. El silencio posterior fue aún más aterrador, porque parecía que el lugar entero contenía la respiración junto conmigo. Me acerqué lentamente con el corazón golpeándome las costillas.
Puse la mano sobre la manija, pero antes de girarla, se escuchó el susurro clarísimo de una mujer justo detrás de mí, casi pegado al oído. «Juana, no salgas». No era mi mente, no era imaginación, y no había forma de confundirlo con el viento o tuberías. Sentí todo mi cuerpo paralizarse en un instante. Mi vista se nubló y me giré de golpe sin control, pero la sala estaba vacía. Me quedé en el centro de la sala sin saber qué hacer, con un temblor que me recorría desde el cuello hasta las piernas. Quise gritar, pero la voz simplemente no salió. El foco parpadeó 2 veces, y en ese breve instante de oscuridad recordé la sombra que había visto en el patio minutos antes. No quería quedarme ahí ni un segundo más, así que respiré profundo y caminé lentamente hacia la puerta, evitando mirar la pizarra otra vez, como si temiera que el mensaje hubiera cambiado. Abrí la puerta con cuidado, esperando ver a alguien esperándome en el pasillo, pero estaba completamente vacío, aunque esta vez la luz parecía más débil, como si hubiera sido absorbida por las paredes. El aire era más pesado y sentí una presión en el pecho, como si me faltara oxígeno. Pensé en llamar al guardia, pero mi celular estaba sin señal y la batería marcaba solo un 6%. Guardé el teléfono en el bolsillo y apreté los dientes para no volver a la sala ni mirar atrás. Decidí terminar lo poco que faltaba y salir cuanto antes del edificio. Mientras caminaba hacia el área donde dejaba el carrito de limpieza, escuché pasos detrás de mí, pero esta vez eran rápidos, casi como si alguien viniera corriendo hacia mí con intensidad. No quise voltear, pero los pasos se detuvieron justo detrás de mí, tan cerca que sentí una especie de corriente helada subir por mi espalda. Giré con un movimiento brusco, pero no había nadie. Me quedé rígida por unos segundos, hasta que escuché el sonido de una puerta lejana cerrándose de golpe en algún punto del corredor. Mi respiración se volvió agitada, casi dolorosa, y comencé a sentir un ardor en los ojos, mezcla de miedo y tensión. Caminé más rápido, casi sin mirar las paredes, cuando escuché de nuevo el susurro, esta vez no detrás de mí, sino en todas las direcciones al mismo tiempo, como si el edificio entero hablara. «No hables, escucha». No pude evitar soltar un sollozo, pero me obligué a seguir moviéndome. Llegué al cuarto de limpieza y solté el carrito sin orden, con cosas cayéndose, trapos al suelo y una botella de desinfectante rodando. Solo quería mis cosas y salir. Traté de encender la linterna del celular, pero la pantalla comenzó a parpadear y luego se quedó negra, aunque la batería aún no estaba completamente agotada. Sentí una desesperación infantil, como si estuviera a punto de llorar por miedo a la oscuridad. La única salida cercana era la puerta trasera del pasillo, la que daba al patio donde había visto la sombra. No me gustaba esa opción, pero tampoco quería cruzar todo el edificio hasta la entrada principal. Me armé de valor, tomé mis llaves y caminé hacia la salida de emergencia. Lo único que se escuchaba era el leve zumbido de la electricidad que parecía vibrar en el aire, mezclado con la sensación de que alguien caminaba detrás de mí sin tocar el suelo. Cuando empujé la puerta, esta se abrió con un chirrido largo y lento, como si no hubiera sido usada en años. Afuera hacía frío, más del que recordaba cuando llegué al trabajo, y había un olor a tierra mojada aunque no había llovido. Las luces del patio estaban apagadas, pero la claridad mínima bastaba para distinguir formas. Di un paso afuera y sentí el suelo ligeramente húmedo bajo mis tenis, como si hubiera habido neblina. Miré hacia la esquina donde había estado la sombra antes, y aunque no había nadie claramente visible, sentí que algo se movía muy despacio detrás de la mesa de concreto, como el movimiento suave de una persona respirando. Se escuchó entonces un golpecito justo detrás de mí, proveniente de la puerta que acababa de cruzar, el mismo ritmo que el del plumón rodando en el piso de la primera sala.
un sonido que ya no podía negar ni confundir con nada lógico. Di un paso más para alejarme, pero antes de hacerlo escuché otra vez la voz femenina, nítida y firme, no en mi oído, sino en el aire abierto del patio, como si viniera de todas partes. No es la primera vez que vienes, pero nunca recuerdas. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que sostenerme de la pared para no caer al suelo, y mis piernas comenzaron a perder fuerza, mientras el mundo se volvía más frío y silencioso, como si algo invisible se acercara lentamente. Quise contestar, aunque fuera con un «¿Quién eres?», pero la garganta no me respondió. Sentía como si una mano invisible la apretara suavemente, sin ahorcarme, pero controlándome. Mi mente buscaba recuerdos que justificaran lo que escuché, pero no había nada parecido, ninguna memoria que conectara mi presencia con algo anterior en ese lugar. Me forcé a respirar más lento, aunque cada inhalación era como tragar aire helado que me quemaba por dentro. Cerré los ojos apenas 2 segundos y escuché el sonido claro y breve de un llanto infantil, entrecortado, como si alguien intentara contenerlo. Abrí los ojos de inmediato y giré buscando el origen, pero el patio estaba vacío, sin niños, sin movimiento, sin vida. El llanto volvió, esta vez más cerca, detrás de mí, pero me negué a mirar. Seguí avanzando hacia la reja lateral que daba acceso al estacionamiento, pensando que, una vez afuera, todo iba a perder sentido y se convertiría en una historia exagerada, producto del cansancio. Sin embargo, al tocar el metal frío de la reja, descubrí que estaba cerrada con un candado viejo, uno que yo nunca había visto y que, hasta donde sabía, jamás estaba ahí durante mis turnos. Retrocedí lentamente, sintiendo un sudor frío bajar por mi nuca, cuando vi que una figura comenzaba a tomar forma junto a la mesa de concreto. Primero parecía humo, luego sombra y finalmente silueta. No podía ver rostro, pero sí un detalle que congeló mi sangre. Llevaba algo parecido a una bata blanca manchada, como si hubiera sido usada en alguna clínica o laboratorio antiguo. La figura no caminaba, simplemente se acercaba sin mover las piernas, como si flotara suavemente. Me faltó el aire y mi cuerpo reaccionó por fin. Corrí de regreso al edificio sin pensar en nada más. Entré apresurada, dejando que la puerta se cerrara sola detrás de mí, con un golpe que resonó en los pasillos oscuros. Mi respiración sonaba demasiado fuerte y sentía que cualquier ruido podría delatarme, aunque no estaba segura de quién o qué me seguía realmente. Decidí que la única salida sería volver a la entrada principal del edificio, pasando por el pasillo largo que tanto había evitado. La luz titilaba de forma irregular, iluminando solo partes del camino, mientras el resto parecía hundirse en sombras profundas. Mientras avanzaba, empecé a escuchar pasos a mi izquierda, detrás de la pared, como si alguien caminara en paralelo conmigo, sincronizando cada movimiento. Aceleré, y los pasos también. Me detuve en seco, y los pasos se detuvieron. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas por el terror acumulado. Intenté decir «basta», pero lo único que salió de mi boca fue un susurro ronco que no se escuchó ni siquiera para mí misma. Me apoyé en la pared para no caer y seguí caminando sin mirar hacia ningún lado. A mitad del pasillo, noté que una de las puertas de las salas que ya había limpiado estaba entreabierta, aunque yo recordaba claramente haberla cerrado. Era la sala 2, y desde dentro se veía una luz pálida, casi amarillenta, como una lámpara antigua que no pertenecía al edificio moderno. Sentí una fuerza que me empujaba a ignorarlo y seguir adelante. Pero al dar 2 pasos, la puerta se abrió por completo, lentamente, con un sonido chirriante que parecía durar demasiado. En ese instante, escuché mi nombre otra vez, pero esta vez eran voces múltiples, de distintas edades y tonos, diciendo «Juana, entra». Negué con la cabeza una y otra vez, apretando los dientes hasta sentir dolor.
Di la espalda a la sala y volví a caminar, pero entonces un viento fuerte salió desde dentro, empujando la puerta hasta golpear la pared con violencia. Mi cabello se levantó como si hubiera electricidad en el aire, y escuché gritos ahogados mezclándose, algunos llorando, otros suplicando, y uno que repetía la misma frase con tono firme y cortante: «No debiste tocar nada». Corrí lo más rápido que pude hacia la entrada, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso y pesado a cada paso, como si algo invisible intentara frenarme. El foco del pasillo se apagó por completo cuando llegué a la curva final, quedando todo en una oscuridad espesa, tan profunda que sentí que si extendía la mano, no vería ni mi propia piel. Solo quedaba una luz a la distancia, la del letrero verde de salida, parpadeando débilmente como si estuviera a punto de morir también. Trabajo con pintura desde hace tanto tiempo que ya perdí la cuenta. Empecé cuando era adolescente, tomando pequeños trabajos para ganar algo de dinero. Con el tiempo, se volvió mi sustento y, de cierta forma, mi rutina segura. Nunca fui de elegir servicio, siempre que el pago fuera correcto. Vivo en San Luis Potosí y casi todo lo que hago es por aquí mismo. La mayoría de las casas son antiguas, con paredes que ya han visto de todo. Siempre me acostumbré a infiltraciones, humedad y texturas extrañas. Pero nunca tuve miedo de nada relacionado al trabajo. Al fin y al cabo, pared es pared, pintura es pintura, y trabajo es trabajo. O por lo menos eso pensaba hasta aquel mes. Era una casa antigua, aparentemente vacía desde hacía mucho tiempo. El dueño me buscó por recomendación de un vecino, diciendo que quería venderla. Quería algo simple, solo para mejorar la apariencia. Acepté por un valor más bajo de lo que normalmente cobro, porque esa semana necesitaba completar el dinero del alquiler. Él no parecía entusiasmado con el lugar, ni entró en muchos detalles. Solo me dejó la llave y dijo que volvería el sábado. Y empecé el mismo día para adelantar el acabado. La casa no tenía mal olor, pero se sentía demasiado sofocante, como si el aire no circulara bien, incluso con las ventanas abiertas. El primer día todo transcurrió normal. Medí las paredes y lijé parte de ellas. Lo único extraño era el silencio. Parecía que el sonido moría allí dentro. Cualquier golpe o arrastre de herramienta no resonaba como debería, pero no le di importancia porque ya había trabajado en lugares parecidos. El segundo día empecé a aplicar la primera capa de pintura blanca. Y fue entonces cuando noté unas manchas irregulares que no se secaban bien. Era una humedad extraña, como si viniera desde dentro y no de la superficie. Formaban sombras torcidas, pero aún sin ningún patrón. Solo que después de algunas horas comenzaron a tomar una forma repetida, como si se alinearan entre sí, milimétricamente. No quería sugerirme nada aterrador, así que intenté racionalizar. A veces el cerebro ve patrones donde no existen, principalmente cuando pasas horas observando lo mismo. Pero mientras más pintaba, más las manchas parecían organizarse. Formaban algo parecido a un rostro, primero solo contorno. Después parecía tener simetría de ojos, nariz y boca. No era borroso como el moho común, era demasiado preciso. Llegué a frotar la pared con un trapo húmedo pensando que era suciedad, pero la marca regresaba como si surgiera desde el interior del revoque. Me quedé mirando por unos segundos sin parpadear. Sentí un escalofrío, pero intenté reír de mí mismo. Fui hasta la puerta para tomar aire y beber agua. Cuando volví, juro que parecía que los rostros estaban más nítidos. No eran caricaturas, ni parecían dibujos. Eran expresiones serias, casi naturales, con ojos profundos. Parecían mirar hacia abajo, como si estuvieran cansados. Alejé el rodillo de pintura y me quedé quieto intentando entender.
Parpadeé varias veces, apreté los ojos, me froté la cara. Y cuando parpadeé más largo, las manchas parecieron parpadear también. En ese momento solté el rodillo al suelo. Durante algunos minutos me quedé inmóvil, analizando todo. Pensé en tomar una foto, pero mi celular estaba en el coche. Decidí llamar al dueño antes de volverme loco. Cerré el portón, salí a la calle y lo llamé. Llegó 1 hora después, algo impaciente. Entré con él y le mostré la pared, señalando exactamente donde lo vi. Pero no había nada, solo la pintura blanca recién aplicada, ningún rastro de mancha, humedad o sombra extraña. Incluso bromeó diciendo que la pintura fuerte podía causar mareo. Me dio vergüenza y prometí terminar a tiempo. Cuando él se fue, la casa pareció volverse más pesada. Cerré nuevamente, puse mis auriculares e intenté ignorar todo. Volví al trabajo, esta vez evitando mirar mucho hacia los rincones. Pero la humedad volvió exactamente en los mismos puntos. Solo que ahora aparecía muy lentamente, como si estuviera creciendo. No eran rostros completos aún, pero la simetría era evidente. Intenté tomar una foto rápido, pero la cámara del celular se trabó. Se quedaba completamente negra, como si estuviera tapada. Reinicié el aparato, pero dentro de la casa no encendía. Bastaba salir al corredor y volvía a funcionar. Comencé a ponerme nervioso. El corazón se aceleró. Yo sabía que había algo allí que no estaba bien, pero no quería abandonar. El dinero estaba corto y no podía causar problemas. Decidí trabajar solo en otra pared, lejos de las manchas, pero incluso en esa pared, después de algunos minutos, aparecía humedad. Siempre del mismo tamaño, en la misma proporción, como un molde. Ahora ya era claramente una fila de rostros, no idénticos, pero con ojos profundos y expresión triste. La sensación de ser observado empezó a volverse insoportable, como si alguien estuviera muy cerca, respirándome en la nuca. Miré rápido por encima del hombro y no había nadie, pero podía jurar que escuché una respiración lenta. No era viento, era una respiración pesada y pausada. Venía desde dentro de la pared, como si alguien estuviera dentro. Sentí una oleada de calor en el pecho, como si tuviera fiebre. Me sentí mareado, con el estómago revuelto. Abrí todas las ventanas, pero el aire seguía detenido. Era como si la casa no dejara entrar ni salir nada. La respiración se detenía cuando miraba directo al revoque, y volvía cuando fingía no notarlo. Respiré hondo e intenté actuar como si fuera solo cansancio. Fui hasta la cocina a buscar mi botella de agua. Cuando doblé por el pasillo sentí que no estaba solo. No escuché pasos, pero tuve la certeza de una presencia. Mi nuca se erizó de una forma dolorosa. Traté de mantener la calma y regresé a la sala principal, pero ahora las manchas parecían aún más definidas, como si los rostros se hubieran girado hacia mí. Sentía que realmente me estaban mirando, pero aún así, mis ojos no veían movimiento concreto. Hablé en voz baja. «Está todo bien, es solo humedad». Esa frase salió temblorosa, casi como una disculpa. Mi garganta se secó y la botella resbaló de mi mano. El agua se esparció lentamente por el piso frío. Y fue entonces cuando noté que, donde el agua tocaba la base de la pared, una nueva mancha comenzó a aparecer más rápido que antes. Era como si la humedad fuera alimento. La imagen empezó a formarse en segundos. Esta vez, la boca parecía más abierta, casi como si también fuera a respirar. Retrocedí y terminé apoyándome sin querer en la otra pared. Estaba caliente, como si hubiera alguien del otro lado. No caliente normal, sino caliente como piel humana. Retiré mi mano al mismo instante y sentí un hormigueo. La respiración dentro de la pared se aceleró, como si hubiera percibido mi contacto. Repetía mentalmente que necesitaba terminar el trabajo.
pero todo en mí decía que debía irme. Era como si cada segundo allí fuera incorrecto, como si ese lugar ya supiera mi nombre. Tomé mis cosas, pero no pude guardarlas bien en la mochila. Mis dedos temblaban tanto que dejé caer pinceles, lija y cinta. Decidí no recoger nada, solo quería salir, pero cuando traté de abrir la puerta, la llave giró en falso. Probé varias veces, pero parecía trabada. Saqué la llave, la limpié y volví a intentar. Incluso golpeé la puerta con fuerza por desesperación. La manija parecía normal, pero no funcionaba, como si alguien la sujetara desde el otro lado. Y entonces escuché 3 golpes secos en la pared detrás de mí. No sonó como madera o estructura normal. Era el sonido de articulaciones, como si golpearan con los nudillos. Mi corazón parecía salirse del pecho. Estuve a punto de gritar, pero fue como si mi voz no pudiera salir. En ese momento me sentí completamente solo en el mundo. Saqué el celular e intenté llamar al dueño, pero la pantalla se puso gris y se congeló otra vez. Era como si ningún tipo de señal eléctrica funcionara allí dentro. Apoyé mi frente contra la puerta, tratando de no llorar. Y solo podía pensar en San Luis Potosí allá afuera, vida normal. Cuando me giré otra vez, juro que las expresiones habían cambiado. Ya no parecían cansadas ni tristes. Tenían una expresión de alivio o de expectativa, como si estuvieran esperando algo de mí. La respiración dentro de la pared era lenta, casi tranquila. Sentí como si intentaran comunicarse. Cerré los ojos y escuché un murmullo, como un susurro amortiguado. No entendí palabras, solo ritmo e intención. Y sonó como una petición, pero no sabía de qué. Tuve una idea estúpida. Toqué nuevamente la pared. Quería sentir si era solo calor o algo más. Esta vez sentí movimiento, suave y constante, como si hubiera un pulso detrás del muro. Retiré la mano de inmediato, pero no pude alejarme del todo. Era como un magnetismo oscuro, casi hipnosis. Y entonces escuché una frase muy baja. No parecía una voz fuerte, sino un eco dentro de la cabeza. Decía algo como, no, te vayas. No supe si era una advertencia o una súplica para quedarme. Mi cuerpo se paralizó, como si hubiera olvidado cómo respirar. Sentía que algo me atraía más y más hacia la pared, no físicamente, sino mentalmente. Intentaba pensar en trabajo, dinero, renta, cualquier cosa. Pero solo podía mirar los rostros formados en la pintura húmeda. Parecían más vivos que muchas personas en la calle. Noté pequeñas grietas cerca de los ojos, como si pudieran abrir más allá de la pintura. Una lágrima cayó sin que me diera cuenta. No sabía si era miedo, compasión o confusión. De repente, sin tocarla, la puerta hizo un chasquido, como si se hubiera destrabado sola. Me quedé quieto, mirando, sin valor para moverme. El silencio se volvió inmenso, absoluto. Ni siquiera la respiración dentro de la pared sonaba ya. Era como si esperaran mi decisión. Di un paso sin mirar atrás. Tomé la llave y la mochila abierta como estaba. La puerta se abrió con un leve empujón, mucho más fácil que antes. Salí caminando despacio hacia afuera sin cerrar detrás de mí. La luz exterior parecía completamente distinta. Respiré profundo como si volviera a la vida. Mis manos sudaban tanto que resbalaban. Miré hacia adentro solo una última vez. Las manchas ya no estaban, todo completamente liso, como si nunca hubiera ocurrido nada. No escuché respiración, ni golpes, ni murmullos. Pero sentí que algo me observaba desde la sombra interior, y decidí no volver al día siguiente. Pasé el resto del día tratando de olvidar lo que vi. Me bañé, comí cualquier cosa, pero nada me caía bien. El olor de la casa, aunque no tenía nada particular, parecía pegado a mí. Me acosté temprano, pero no logré dormir de verdad. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la respiración lenta, y los rostros, especialmente el del centro,
con aquella expresión de espera. Mi cuarto estaba demasiado silencioso, lo que empeoraba todo. Pensé que estaba exagerando, que era solo psicológico, pero la sensación de ser observado continuaba, aunque sabía que estaba solo. Al día siguiente, el dueño me llamó temprano pidiendo noticias del avance. Mi primera reacción fue mentir, diciendo que ya iba para allá. Pero cuando sostuve la llave, mi mano se paralizó. Expliqué que no podría continuar por motivos personales. Él insistió un poco, intentando renegociar, pero mi decisión ya estaba tomada. Yo no volvería. Se molestó y dijo que estaba siendo irresponsable. Acepté escucharlo, porque no podía decirle la verdad. Colgó de golpe. Yo solo me senté en la cama, aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Pensé en contárselo a alguien cercano, pero desistí rápido. Nadie me creería, ni yo mismo si lo escuchara de otra persona. Decidí que lo mejor era seguir con mi vida y buscar otro trabajo. Pero pasé los días siguientes con una sensación de incertidumbre, como si hubiera dejado algo pendiente allá adentro. Las noches eran peores, soñaba con la pared, no con la casa, solo la pared. Y en el sueño, los rostros no estaban atrapados. Me observaban de frente, como personas vivas, siempre con la boca cerrada. Después de una semana, comencé a oír ruidos leves en mi propia casa, como respiración amortiguada saliendo de las ventanas durante la noche, o pequeños crujidos en la pared de mi habitación. Podía ser paranoia, pero siempre seguía el mismo ritmo, la misma respiración lenta y pausada, casi cansada. Me levantaba, encendía la luz y acercaba mi oído. Nada evidente, solo silencio. Pero mi piel reaccionaba antes que mi mente. Era el mismo escalofrío profundo en la nuca, igual al momento en que toqué el muro caliente. Intenté convencerme de que debía ver la casa de nuevo. No entrar, solo verla de lejos, desde el portón, como prueba para mí mismo de que no era más que una casa. Fui al atardecer cuando el sol estaba ya bajo. Me quedé parado al otro lado de la calle, mirando el techo. No había movimiento ni señal del dueño. Todo parecía demasiado normal. Pero desde donde estaba, juro que vi manchas en la ventana interior, sombras simétricas alineadas. Cerré los ojos y me fui sin mirar otra vez. Desde ese día, mi vida profesional cambió. Rechazo cualquier casa vacía o que haya estado cerrada mucho tiempo. Solo acepto lugares habitados, con movimiento diario. Algunos clientes lo encuentran gracioso, otros creen que exagero. Yo solo digo que no vale el riesgo. He pensado en dejar la pintura por completo, pero es lo único que sé hacer desde joven. Aún así siento que algo quedó conmigo. Como si el contacto hubiera creado un vínculo, un lazo involuntario. Con el tiempo aprendí a ignorar ciertas señales, pero otras aún me perturban, como reflejos extraños en paredes claras. No es el dibujo de un rostro completo, pero hay contornos similares, siempre simétricos, nunca al azar. Cuando eso sucede, salgo del lugar lo más rápido posible. Nadie se da cuenta, piensan que voy a tomar agua, pero en realidad estoy huyendo de lo que temo que reaparezca. Me volví más callado y desconfiado de espacios cerrados, principalmente cuando el aire parece demasiado quieto, como si nada respirara excepto yo. Nunca conté esta historia en persona. No sé si tendría valor de mirar a alguien a los ojos mientras la cuento. Decirla en voz alta le daría un peso real, una confirmación. Y parte de mí prefiere creer que fue un episodio de agotamiento. Algo causado por cansancio, deshidratación, ansiedad, cualquier cosa así. Pero la sensación de la pared caliente sigue clara en mi memoria. Y la frase murmurada dentro de mi cabeza también. No sonaba amenazante, sino necesitada. Y eso es lo que realmente me asusta.
porque nada necesitado debería estar atrapado detrás del concreto. A veces me pregunto si alguien compró aquella casa, si alguien está allí ahora, durmiendo junto a esa pared, o si alguien decidió derrumbarla por completo. Imagino si las manchas desaparecieron o si siguen esperando. Tal vez solo aparezcan para ciertas personas. Tal vez necesiten a alguien que observe por demasiado tiempo. No me gusta pensarlo, pero lo pienso igual, especialmente en las noches más silenciosas, en esas noches donde casi escucho aquella respiración detrás de la pared de mi cuarto. No sé si todo aquello fue real o si estuve al borde de un colapso, pero cada vez que lo recuerdo, siento el mismo peso en el pecho, como si hubiera dejado algo incompleto allí dentro. Y una parte de mí quiere volver solo para estar seguro. Otra parte desea que la casa ya no exista. Solo sé que desde ese trabajo nunca más apoyé mi oído en una pared. Y jamás volví a trabajar solo en casas vacías. Tal vez haya sido solo una coincidencia extraña. O tal vez aún haya alguien respirando ahí dentro, esperando ser escuchado otra vez. Hola, comunidad de Shade. ¿Cómo están? Nunca imaginé que contaría esto, pero se quedó atrapado en mi cabeza y me incomoda hasta hoy. Vivo y trabajo en San Luis Potosí, vendiendo dulces artesanales en una plaza antigua donde el movimiento es mayor por la mañana. Mi carrito es simple, con una cajita de madera donde guardo el cambio y unas latas con caramelos caseros que hago con mi tía. Todos en la región ya me conocen, incluidos turistas que pasan una vez y luego vuelven buscando mis caramelos de tamarindo. Esa semana estaba normal, nada diferente, solo un poco más nublado de lo habitual. Recuerdo que estaba un poco cansado porque había dormido mal la noche anterior. Aún así, llegué temprano, puse todo en orden y esperé a los primeros clientes. Me gusta este trabajo porque me distrae y siempre escucho historias. Pero ese día fui yo quien terminó con una historia que nadie cree. O al menos dicen que no creen. Era alrededor de las 10 de la mañana cuando vi acercarse a la niña. Venía sola, caminando despacio, y eso fue lo que primero llamó mi atención. Su ropa era un poco antigua, como si fuera de otra época. Un vestido claro con un cuello diferente. No parecía sucia ni rota, solo fuera de moda. ¿Sabes? Lo que más llamó la atención fue su piel, muy blanca, pero no blanca normal. Era casi sin color, como si hubiera lavado demasiado en el frío. Sus ojos eran grandes, oscuros, pero sin expresión de miedo o prisa. Se detuvo justo frente a mí y se quedó mirando los caramelos, sin decir nada. Le pregunté si quería alguno y solo asintió con la cabeza. Tomó una bolsita pequeña con 3 unidades. Cuando fui a decirle el precio, abrió la mano despacio, sin ninguna prisa. Las monedas que me entregó eran diferentes, bastante pesadas, y tenían un dibujo extraño. En ese momento, pensé que era alguna moneda conmemorativa o algo antiguo que su abuelo hubiera guardado. No pensé en nada extraño. Solo quedé un poco curioso porque nunca había visto esas monedas circulando. Ella no sonrió, ni dio las gracias. Solo se quedó mirando mientras colocaba el dinero en la cajita. Luego dio la espalda y comenzó a caminar, con la misma calma de antes. Me volví para guardar la cajita y acomodar los empaques. Esto duró pocos segundos, cosa de respirar hondo y pasarse la mano por el rostro. Cuando levanté la mirada, ya estaba demasiado lejos de una manera imposible para el tiempo que había pasado. La plaza donde estoy es abierta, con algunos árboles y un muro viejo que separa la parte pavimentada de un terreno abandonado. Vi a la niña ya cerca de ese muro, caminando rápido ahora, pero no tenía sentido. No daba tiempo de que una niña llegara hasta allí tan rápido. Giró detrás del muro,
donde solo hay maleza, piedras y nada más. Quedé confundido y sentí un escalofrío en la espalda, pero traté de ignorarlo. Pensé que quizás vivía cerca y conocía algún atajo. Aún así, me quedó eso en la cabeza. Decidí que después lo verificaría con calma, solo por curiosidad. Pero en ese momento, lo dejé pasar y continué con el trabajo. No sabía que eso me atormentaría. Pasaron unos 20 minutos hasta que decidí mirar mejor las monedas. Abrí el cajón de la cajita y tomé una en la mano, tratando de entender. Era oscura, con un olor extraño, casi como hierro mojado o tierra removida después de la lluvia. En el borde tenía un dibujo parecido a una flor, pero un poco desgastado. No tenía año, no tenía país, no tenía nada que reconociera. Se lo mostré a una señora que siempre compra conmigo, pero se rió y dijo que era cosa de coleccionista. Otra persona comentó que quizás era moneda falsa, pero me pareció demasiado rígida para eso. Aún así, la guardé y seguí el día normalmente. Pensaba que todo se resolvería solo. Ni imaginaba que aquello se volvería motivo de burla. Al final de la tarde, fui a conversar con otros comerciantes que trabajan cerca. Conté que una niña extraña había comprado dulces con monedas antiguas, pensando que alguien sabría algo. Pero su reacción no fue la que esperaba. Comenzaron a reír, diciendo que estaba inventando para vender más. Uno incluso bromeó que debía estar viendo demasiadas películas. Intenté explicar que no tenía motivo para inventar nada. Hablé de su ropa, de su piel, de la mirada fija. Hablé de las monedas sin año y sin origen. Pero nadie me tomó en serio. Quedé con un nudo en la garganta. Al día siguiente, volví a trabajar, fingiendo que todo estaba bien. Pero mi cabeza estaba confusa, y solo pensaba en encontrar a la niña de nuevo. Quería devolver las monedas, porque algo en ellas me incomodaba. Pensaba que quizás estaba perdida y necesitaba las monedas por algún motivo. Aunque con miedo, observaba alrededor todo el tiempo. La gente pasaba, pero nada de ella. Hasta que un vendedor ambulante mayor me llamó a un rincón. Era más callado y vivía allí hace mucho tiempo. Dijo que escuchó mi comentario del día anterior y se puso serio, diferente a los demás. Me preguntó cómo era la niña y le conté todo, con el menor detalle posible. Cuando hablé de su piel, sus ojos y las monedas, dejó de mover la caja de cigarros. Me pidió que no aceptara nada demasiado viejo de niños extraños, especialmente cerca de ese muro. Pregunté por qué y solo hizo un gesto con la mano, como quien dice que deje de insistir. No explicó nada y quedé aún más intrigado. Volvió a su rincón y se quedó fumando sin mirar en mi dirección. Traté de actuar con normalidad, pero el día pasó lento. El cielo se nubló de nuevo, con viento frío, y nadie apareció con ropa antigua. Fue entonces cuando ocurrió lo extraño. Cuando fui a cerrar la caja, me di cuenta de que una de las monedas ya no estaba. Recordé exactamente dónde la había guardado. Esquina derecha debajo de los billetes. Busqué en todo el carrito, me arrodillé, miré hasta en los bolsillos del pantalón, pero no había caído, ni rodado a algún rincón. La moneda simplemente desapareció. En el lugar donde debía estar, solo quedó un fuerte olor a tierra mojada, como si alguien hubiera cavado algo allí dentro. Sentí el olor subir y me dio ganas de tragar saliva. Cerré la caja con fuerza, y el viento se volvió aún más frío detrás de mí. En ese momento, pensé seriamente en tirar las otras monedas, pero algo me detuvo. Quizá curiosidad, quizá miedo de empeorar la situación. Cerré el carrito rápido y regresé a casa antes de lo habitual, aunque perdiera ventas. El olor a tierra mojada parecía pegado a mi nariz, como si estuviera dentro de mí. Caminaba mirando hacia atrás todo el tiempo, aunque sabía que era ridículo. Al llegar, guardé el carrito y fui directo al baño a lavarme las manos. Sentía como si hubiera tocado algo prohibido.
Intenté no pensar más en ello, pero la imagen de la niña no salía de mi cabeza. Principalmente la forma en que desapareció detrás de ese muro. Nunca había visto a alguien entrar allí sin tropezar. A la mañana siguiente, casi decido no trabajar, pero necesitaba el dinero. Caminé despacio, con el corazón apretado, repitiendo que sería solo un día normal más. Al llegar a la plaza, todo estaba igual, pero al mismo tiempo con un ambiente diferente. Parecía más silencioso, aún con gente circulando. Monté el carrito, abrí la cajita e intenté actuar naturalmente. Pasé el día vendiendo y atendiendo con normalidad, todavía mirando el muro de vez en cuando. Ninguna niña parecida apareció, lo que me dio cierto alivio. Sin embargo, al final de la tarde, sentí un viento frío provenir del lado trasero del muro, como si alguien llamara. Intenté ignorarlo, pero el escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue imposible no mirar en esa dirección. Me acerqué un poco, pero no demasiado, solo lo suficiente para ver la maleza moviéndose. Pisé despacio, sin entrar completamente en la parte abandonada. El olor a tierra mojada se volvió más fuerte, aún sin haber llovido. Me quedé parado tratando de escuchar algún ruido, tal vez una voz, pasos, cualquier cosa, pero el único sonido era el viento empujando hojas secas. Estuve allí unos segundos hasta darme cuenta de que estaba demasiado solo. Volví rápido al carrito, tratando de fingir que solo había ido a estirar las piernas. La gente ni se dio cuenta, estaba ocupada en sus vidas, y yo me quedé allí, inmóvil, con miedo de avanzar y miedo de irme. Parecía que algo quería que regresara. Cuando llegué a casa esa noche, estaba mentalmente agotado. Cada vez pensaba menos en la posibilidad de que todo hubiera sido coincidencia. Preparé un café para relajarme y me senté a la mesa, mirando las monedas restantes. Tomé una y la giré varias veces bajo la luz. Fue entonces que noté algo que antes no había visto. Había una especie de suciedad dentro de los detalles del dibujo, como tierra real. Pasé el dedo y sentí una textura áspera, real, no era óxido. Un olor leve subió, idéntico al que sentí cuando la otra desapareció. La dejé de inmediato y empujé la silla hacia atrás. Me quedé mirando la mesa como si el objeto fuera a morderme. Comencé a temblar de verdad. Pensé en despertar a mi tía y contarle todo, pero ella no cree en nada que no pueda explicarse rápido. Es práctica, directa, y sabía que se convertiría en broma. Entonces decidí guardar las monedas dentro de un frasco de vidrio con tapa, para no sentir el olor. Coloqué el frasco dentro de una caja, y la caja dentro del armario. Aún así sentí que no había resuelto nada, solo escondido. Pasé horas sin poder dormir, dando vueltas en la cama. Cuando finalmente me dormí, tuve la sensación de que alguien estaba parado en la habitación. No vi nada, pero el aire estaba pesado. Fue la peor noche que he tenido en años. Desperté antes del despertador, con dolor de cabeza y los ojos ardientes. Pensé en no ir a trabajar, pero sentía que necesitaba volver para entender. Llegué más temprano, antes que cualquier otro vendedor. La plaza estaba vacía, solo con el ruido distante de autos y pájaros. Observé el muro desde lejos, intentando ver si había algún camino escondido o paso improvisado. No encontré nada, solo piedra vieja y maleza alta, con marcas de lluvia antigua. Fue entonces que el vendedor más viejo llegó y me observó unos segundos. Sabía que estaba buscando algo, pero no preguntó de inmediato. Solo cuando montamos nuestros puestos se acercó. Encendió un cigarrillo, miró el muro y dijo en voz baja: «Hay cosas que no quieren ser encontradas». Luego se alejó como si hubiera dicho buenos días. Eso me dejó aún más inquieto, así que traté de iniciar conversación. Pregunté si conocía alguna historia antigua sobre esa parte abandonada. No respondió, solo movió la cabeza levemente,
como diciendo que dejara de insistir. Eso me dio la sensación de que sabía más de lo que quería admitir. Pasé el resto del día actuando normalmente, pero no podía dejar de pensar en la niña. Comencé a observar mejor a las personas, intentando imaginar si alguien podría ser pariente de ella. Pero nadie parecía buscar a un niño perdido. Y nadie jamás comentó haber visto a alguien con esa apariencia. Empecé a sentirme solo dentro de una verdad que solo yo conocía. Era como cargar un secreto sin querer. Esa tarde sentí un malestar peor que en los otros días, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente acelerada, y miraba el muro casi minuto a minuto, hasta que, de repente, sentí la misma brisa fría del día en que desapareció la moneda. Fue diferente del viento normal de la plaza. Vino como un soplo corto, directo al cuello. Al girar la cabeza instintivamente, apareció de nuevo el olor a tierra mojada. En ese momento, mi corazón pareció descender hasta el estómago. Cerré los ojos un segundo, tratando de respirar. Sentí como si alguien estuviera muy cerca, pero sin tocarme. Cuando abrí los ojos, la plaza parecía más oscura, aún con el sol visible. Mi cuerpo se paralizó. Intenté convencerme de que era solo ansiedad, alguien demasiado impresionado con su propia imaginación. Decidí no entrar en pánico y seguí atendiendo a 2 o 3 personas que pasaron rápido. Pero continué sintiendo ese peso en el aire, como si algo estuviera siendo observado. Mi mirada iba y venía del frasco de caramelos al muro todo el tiempo. Intentaba escuchar conversaciones, risas, cualquier sonido normal para aliviar la mente. Pero todo parecía apagado, como si los sonidos estuvieran más lejos. Miré el carrito nuevamente, recordando la cajita de la noche anterior. Fue entonces que algo dentro de mí dijo que debía revisar las monedas. Allí, en ese momento. Fue una sensación tan fuerte que no pude ignorarla. Abrí el cajón despacio, con la respiración contenida. Tan pronto levanté la tapa de la caja de madera, el olor vino de inmediato, aún más fuerte que antes. Y no fue solo el olor. Había humedad, como si hubieran rociado agua dentro. Mis manos comenzaron a sudar, pero continué, aunque temblando. Saqué el frasco de vidrio que había llevado por seguridad. Lo sostuve firme, pero cuando levanté la tapa para revisar, mis piernas casi cedieron. Dentro del frasco solo había una moneda. La segunda había desaparecido sin que nadie la abriera, sin que nadie la tocara, sin que nadie se acercara, y en el fondo del vidrio quedaba un poco de tierra muy oscura, húmeda y pegajosa. Cerré el frasco con fuerza, temiendo respirar, y en ese segundo sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré despacio, con el corazón acelerado, pero no vi a nadie de inmediato. Aún así, tuve la certeza de que no estaba solo, como si alguien se hubiera alejado demasiado rápido. Mis ojos buscaron cualquier movimiento, cualquier sombra, cualquier paso. Pero todo estaba normal, como si el mundo hubiera retomado su ritmo a mi alrededor. Aún así, el silencio parecía más pesado que antes. Respiré hondo y cerré el cajón con fuerza, tratando de calmarme. Sabía que debía decidir entre irme o entender aquello de una vez por todas. Pero parte de mí sentía que huir no serviría de nada. El problema no estaba solo allí en la plaza, ya había venido conmigo. Respiré hondo y me quedé parado un tiempo, tratando de razonar. Y fue entonces cuando el vendedor más viejo se acercó nuevamente, sin mirar a mis ojos. Señaló discretamente el muro y dijo solo 2 palabras: «Es viejo». No entendí de inmediato el sentido de la frase. Luego completó: «Demasiado antiguo para nosotros». Sentí la piel erizarse por completo, porque parecía referirse a algo más allá de la edad. Intenté preguntar qué quería decir, pero solo se alejó sacudiendo la cabeza. Su rostro parecía cansado.
como quien ha visto cosas que preferiría olvidar. Esa actitud me puso aún más nervioso. Era como si me estuvieran avisando demasiado tarde. Cuando el movimiento disminuyó, cerré el carrito y decidí ir hasta el muro de una vez. Necesitaba confirmar con mis propios ojos si había algún camino por donde la niña podría haber desaparecido. Aunque tenía miedo, sentía que no soportaría vivir con esa duda. Caminé hasta allí, sintiendo el piso más frío a cada paso. La maleza se movía suavemente, incluso cuando el viento se detenía. Miré por encima del muro, pero no vi nada más que vegetación, piedras, sombras y humedad. Aún así, daba la impresión de que la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Me quedé algunos segundos parado, respirando hondo. Sentí ese olor a tierra mojada de nuevo, pero ahora mucho más cerca. Y, esta vez, venía del interior, bien desde adentro. Volví corriendo al carrito, tratando de disimular el pánico. La gente que estaba allí ni se dio cuenta de lo afectado que estaba. Cerré todo rápido y salí antes de que oscureciera completamente, porque el frío se volvía extraño. Caminé rápido hasta casa, lo más rápido posible sin parecer desesperado. Cuando finalmente entré, cerré la puerta con doble llave. Fui directo a la habitación a tomar el frasco guardado en la caja. Necesitaba saber si la última moneda seguía allí. Abrí la caja y el frasco, y sí, estaba allí, parada en el mismo lugar. Solo que tenía más tierra que antes pegada a ella. Y al tocar el frasco, lo sentí levemente frío, como si hubiera estado a la sombra toda la noche. Pasé la noche sentado en la cama mirando el frasco. En algunos momentos pensé en tirar todo a la basura lo más lejos posible. Pero algo me decía que si lo hacía, quizás no resolvería nada. ¿Y si pertenecían a algo o a alguien? Recordé a la niña y me pregunté si aparecería de nuevo si devolvía las monedas. Intenté imaginar su voz, pero me di cuenta de que ni siquiera había hablado conmigo. Eso hacía todo aún más extraño. No necesitaba hablar para comprar, y tal vez no necesitara hablar para pedir de vuelta. También comencé a pensar si realmente quería los caramelos, o si lo importante era el intercambio. Al día siguiente, decidí esperar otra oportunidad. Volví a la plaza, aún con miedo, llevando el frasco en la mochila. Llegué temprano, antes que cualquier otro vendedor. Me quedé allí, observando, esperando alguna señal. El tiempo estaba nublado de nuevo, con ese aire pesado que ya conocía. El vendedor más viejo me miró a la distancia, pero esta vez no se acercó. Y nadie comentó nada sobre la niña o las monedas. El día comenzó a pasar lentamente, como si el reloj estuviera lento. Atendía a clientes, pero ni siquiera recordaba el dinero que recibía. Mi cabeza solo podía pensar, ¿volverá? Cerca del mediodía, sentí nuevamente ese viento frío en el cuello. Mi corazón se aceleró de inmediato y mis manos sudaron. Miré alrededor buscando a algún niño, pero solo veía adultos pasando. Entonces miré el muro sin saber por qué, como si hubiera sido llamado. Allí se movía algo detrás de las plantas, una pequeña silueta parada, casi inmóvil. No se podía ver el rostro, pero sí el vestido claro. Me quedé congelado, sin atreverme a parpadear. Y cuando finalmente bajé la mirada por un segundo, desapareció de nuevo. Sin sonido, sin pasos, sin sombra, como si nunca hubiera estado allí. No tuve valor de acercarme esa vez. El miedo habló más fuerte y solo quería irme. Cerré el carrito, aunque faltaran ventas, y me fui con prisa a casa. Decidí que no volvería a llevar el frasco conmigo. Guardé el objeto dentro de una bolsa con doble nudo, dentro de una caja con tapa y cinta, y lo empujé al fondo del armario, pero eso no me dio paz. Cada vez que apagaba la luz, parecía que la habitación se volvía más húmeda, y siempre el mismo olor, aún sin lluvia. Pasé noches con la sensación de peso en el aire.
Pensé en contar todo a mi tía, pero me quedé paralizado. Los días siguientes fueron extraños, como si algo hubiera quedado colgado en el tiempo. Volví a la plaza, pero nunca más vi a la niña. Aún así, el muro parecía diferente desde entonces, como si algo allí estuviera despierto. No tuve más valor de abrir el frasco para ver si la última moneda seguía allí. Y nunca más toqué el dinero que recibí ese día. A veces pienso en enterrarlo lejos, otras veces pienso en devolverlo a donde todo comenzó, solo que no sé cómo ni a quién, y nadie más que yo parece querer saber, o fingen demasiado bien. Desde que recuerdo, la finca de mi familia en San Luis Potosí siempre fue un lugar tranquilo, donde los días se medían por el ritmo de los animales y el sol sobre los campos de maíz. Pero hace algunas semanas, algo comenzó a cambiar. Todo empezó de manera sutil. Los caballos se inquietaban sin razón aparente, las gallinas corrían y se escondían y los perros no dejaban de gruñir, mirando hacia rincones vacíos de la finca. Mi nombre es Teresa. Al principio pensé que era normal, que algún ruido del viento o de la madera vieja los alteraba, pero pronto su comportamiento me indicó que había algo más. Una mañana, al entrar al granero, encontré varias herramientas caídas en el suelo, como si alguien hubiera revisado todo durante la noche. Lo mismo pasó en la cocina y en mi habitación. Un jarrón se desplomó sin que nadie lo tocara. Las puertas de los armarios se abrían solas y los portones del patio golpeaban contra los postes con fuerza, aunque no soplara viento. La sensación de que la finca estaba viva se volvió difícil de ignorar, y un escalofrío recorría mi espalda cada vez que escuchaba esos sonidos. Lo más perturbador apareció al final del día. Un olor fétido, intenso, como carne podrida, se esparció primero cerca del corral y luego por la cocina. Traté de buscar su origen, revisé los animales y los depósitos, pero no encontré nada que explicara aquel hedor. Sergio, mi hijo, permanecía cerca de mí todo el tiempo, visiblemente incómodo, evitando quedarse solo en las habitaciones antiguas, y yo misma sentía que mis pasos eran vigilados por algo invisible. Intenté racionalizarlo. La casa tiene décadas, el viento entra por rendijas, la madera cruje, la tierra tiene olores propios. Sin embargo, nada podía explicar la combinación de sonidos, movimientos de objetos y aquel hedor repentino. Cada noche, al apagar la luz, sentía una presencia en la finca, algo que parecía observarme mientras realizaba mis tareas cotidianas. El miedo comenzó a mezclarse con la rutina, haciéndome más vigilante de lo habitual. A pesar de todo, trataba de mantener la calma por Sergio y por los animales. Revisaba cada rincón antes de ir a dormir y cerraba los portones varias veces, como si eso pudiera detener lo que quiera que estuviera sucediendo. Sin embargo, cada mañana encontraba señales de que la finca no había descansado, y una sensación inquietante me acompañaba desde el amanecer hasta que la noche caía nuevamente. Algo había cambiado en nuestra casa, y yo comenzaba a entender que lo que sucedía no era fruto de la imaginación. Después de varios días de extraños sucesos, empecé a notar figuras humanas que aparecían y desaparecían entre los campos y los pasillos de la finca. Al principio pensé que eran sombras provocadas por la luz del sol al atravesar los árboles o por los reflejos en las ventanas, pero la forma en que se movían y la manera en que parecían observarme me hizo comprender que algo era diferente. Eran personas vestidas con ropas antiguas, camisas de algodón descoloridas, sombreros de paja gastados, faldas largas y botas que crujían al caminar sobre la tierra. No hablaban ni se acercaban, solo recorrían la finca como si siguieran un ritual que yo no podía entender.
Sergio también comenzó a notarlas. Lo veía desde la cocina o el granero, intentando señalarlas con la mirada sin que yo tuviera que decir nada. La primera vez que ambos coincidimos en ver una de esas figuras, una sensación de déjà vu me recorrió el cuerpo, como si los fantasmas de la finca nos recordaran historias que habían sucedido hacía generaciones. Los animales parecían reaccionar ante estas presencias también. Los caballos pateaban y relinchaban, los perros se escondían detrás de nosotros y las gallinas se dispersaban por el patio. Lo más desconcertante era que los objetos continuaban moviéndose sin explicación. Las puertas se cerraban solas cuando una de las figuras pasaba cerca. Las sillas del granero caían y algunos utensilios desaparecían por momentos solo para reaparecer en otro lugar. Cada vez que intentaba acercarme, la figura se desvanecía, como si la finca misma protegiera su historia y no permitiera que interfiriera en sus secretos. Me sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo. Quería comprender, pero cada intento aumentaba la sensación de que no debía. Una tarde, mientras revisaba el corral, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Miré hacia el fondo del campo y vi a un hombre de pie, con sombrero de paja y camisa blanca, observando mis movimientos sin moverse un solo paso. Sergio lo vio también y se acercó a mí, con los ojos grandes y brillantes, pero ninguno de los dos dijimos nada. Solo nos miramos y entendimos que la finca había cobrado vida propia y que nosotros éramos testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Cada noche se volvía más difícil dormir. Los murmullos, pasos y ruidos se intensificaban y la sensación de ser observada nunca desaparecía. Empecé a registrar cada movimiento, cada aparición y cada olor extraño, tratando de encontrar un patrón o una explicación lógica, pero todo apuntaba a lo imposible. La finca estaba habitada por sombras de un pasado que aún recorría sus rincones. La tensión crecía, y yo sabía que esto solo era el principio de algo mucho más inquietante. Aquella noche, la tormenta que se acercaba convirtió la finca en un lugar aún más sombrío. La lluvia golpeaba los techos de teja y el viento azotaba los portones. Pero lo que más me aterraba no era el clima, sino la sombra oscura que vi proyectarse sobre el granero. Era una silueta densa y silenciosa que parecía absorber la luz y moverse con una intención propia. Mis caballos relinchaban desesperados, los perros corrían entre mis pies y las gallinas se apiñaban temblorosas, como si también sintieran la amenaza que se avecinaba. Sergio estaba cerca de mí, sujetando un farol tembloroso. Sus ojos reflejaban miedo puro, y aunque intentábamos calmarnos mutuamente, la sensación de peligro era tan intensa que era imposible ignorarla. La sombra permanecía inmóvil por unos segundos y luego se desplazaba lentamente, como acechando a los animales. Podía sentir el corazón latiéndome en la garganta y un frío intenso recorriéndome cada centímetro del cuerpo, mientras buscaba la manera de proteger a mi hijo y al ganado sin perder la compostura. Intenté acercarme al granero, caminando con cuidado y sujetando la linterna con fuerza. La sombra reaccionaba a cada uno de mis movimientos, proyectándose más grande sobre las paredes y el piso de tierra. Cada crujido de madera, cada golpe del viento y cada relincho de los caballos aumentaba mi sensación de impotencia. Era como si la finca misma estuviera viva, recordándome que nosotros solo éramos visitantes en un lugar que tenía sus propias reglas y fuerzas invisibles. En un momento, sentí que la sombra parecía observarme directamente, como si pudiera leer mis pensamientos. Los animales estaban aterrorizados y algunos se negaban a moverse, atrapados por un miedo que yo también compartía. Sergio se aferró a mí y supe que no podía dejarlo solo ni por un instante. Sentí una mezcla de terror y responsabilidad absoluta. Proteger lo que era mío frente a algo que no podía comprender ni enfrentar directamente.
Cuando la sombra finalmente se retiró un poco hacia la parte trasera del granero, el silencio volvió a la finca, pero era un silencio cargado de amenaza, como si cualquier movimiento pudiera provocarla de nuevo. Me di cuenta de que esa presencia no era un simple fenómeno pasajero. La finca tenía vida propia, y la sombra era la prueba de que había fuerzas que escapaban a mi entendimiento. Esa noche no dormimos, y mientras la tormenta continuaba afuera, vigilábamos cada rincón, conscientes de que la finca podía despertar en cualquier momento y recordarnos que no éramos los dueños absolutos de nuestro propio hogar. Desde aquella noche, mi rutina en la finca cambió por completo. Cada amanecer lo recibía con una mezcla de agotamiento y alerta. Caminaba entre los campos revisando cercas, portones y establos, observando los animales con atención constante. Sergio me acompañaba siempre, y juntos desarrollamos una especie de vigilancia silenciosa, aprendiendo a reconocer los sonidos normales de la finca y los que indicaban la presencia de algo extraño. Cada crujido de la madera o susurro del viento podía hacer que mis sentidos se tensaran al instante. Aunque la sombra nunca volvió a aparecer con la misma intensidad, sentíamos su presencia en cada rincón. Las figuras de los antiguos moradores continuaban apareciendo de vez en cuando, desplazándose entre los árboles y los pasillos del granero, siempre observándonos, siempre recordándonos que la finca tenía su propia vida y memoria. Los animales permanecían nerviosos, y yo aprendí a interpretar sus comportamientos como señales de alerta, confiando en sus instintos para guiar nuestras precauciones. Con el tiempo comprendí que no podía cambiar lo que sucedía ni esperar que todo volviera a la normalidad de antes. La finca tenía secretos que nos superaban, y aunque no podía explicarlos, debía convivir con ellos. Cada noche revisaba los portones y aseguraba los establos, manteniendo la calma frente a cualquier sonido extraño, recordándome a mí misma que nuestra seguridad dependía de nuestra vigilancia constante y de respetar la presencia invisible que habitaba la tierra que tanto amábamos. La sensación de misterio y de vida propia de la finca se volvió parte de nuestro día a día. Incluso cuando el sol brillaba y el viento movía suavemente los árboles, había una conciencia latente en el aire, un recordatorio de que no estábamos solos. Aprendí a aceptar la incertidumbre y a mantenerme alerta, entendiendo que lo inexplicable formaba parte del lugar tanto como los animales, las cosechas y las viejas construcciones de adobe. Hoy, mientras camino por los pasillos de la casa o reviso los campos, siento que la finca sigue viviendo por sí misma. La sombra, las figuras y los sonidos continúan allí, presentes en la memoria de la tierra y en los rincones más ocultos del granero. Sergio y yo hemos aprendido a coexistir con esta realidad. No podemos controlarla, solo observarla y respetarla. Y aunque cada noche despierta mi ansiedad, también me recuerda que la finca no es solo nuestra, sino un lugar donde el pasado y lo inexplicable se entrelazan con nuestra vida cotidiana.